Amén, amén y amén. ¿Hay algún músico acá? ¿Hay algún músico, un hermano que toque algún instrumento, el charango, no sé, bandoneón? ¿Hay algún músico acá? A ver, levante su mano, a ver. Jesús, vio, faltan los músicos. Tenemos que orar por más músicos. Y gente que cante, que tenga buena voz, así, de arrabalera, tanguero, así. ¿Sabe? ¿Tiene alguno buena voz? ¿Usted se siente que canta bien? ¿Cuántos se siente que cantan bien? A ver, levante su mano. Nada, también. Jesús, qué pobrecito que estamos. Jesús. Bueno, vamos a seguir teniendo que orar porque se tienen que multiplicar los músicos. Y está media flaca esa alabanza, está media flaca, faltan músicos, faltan bajistas. Si no sirven los domingos, ¿cuándo van a servir? El que sea músico tiene que estar. ¿Me ayudas con eso? Tienen que estar. Sobre todo los fines de semana tienen que estar. Aunque no toquen, tienen que estar ahí, apoyando a sus hermanos, apoyando la alabanza. Vamos a abrir la Biblia. Ayer compartíamos un mensaje para Pichu y para Fernando, San Mateo, y de ahí quiero ir a otro lado y de ahí nos vamos a casa. Tipo 3 de la tarde nos vamos a casa. San Mateo capítulo 7, desde el versículo 24 en adelante. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. San Mateo 7, 24. Y después, por favor, búscame 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, pero en la segunda lectura. La primera lectura dice así, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, subraye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué lindo, ¿sí? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así dice la Escritura. Esto es una palabra que viene hablando Jesús después de otras enseñanzas. Y esto es posterior, por ejemplo, a una lectura donde dice nunca os conocí, donde dice así la Escritura en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De lo que le quiero hablar en esta mañana es, y que usted le pregunta al que está a su lado, ¿cómo está edificando su vida? ¿O cómo está edificando su casa espiritual? ¿Qué materiales está usando? Porque hay dos calificaciones. Para el que edificó sobre el fundamento, sobre la roca, hay una declaración de Jesús sobre el que edifica sobre una roca, y a esa persona lo califica de prudente. ¿Cómo lo califica? ¿Por qué prudente? Porque edificó, sabe que todo lo que va a edificar tiene un costo, no quiere perder el costo de la edificación, entonces buscó, leyó, preguntó, buscó consejo, lo recibió y todo eso que tenía para edificar, lo edificó en un terreno seguro. Eso le da el título de prudente, lo califica de prudente, porque oyó las palabras y las hace. Entonces dice, cualquiera que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero también hay otro calificativo en el mismo texto, donde también compara a un hombre que escucha la palabra, pero no la hace, y le dice, y el calificativo es insensato. O sea, en la edificación que yo hago, no es lo que yo digo, es lo que yo estoy edificando, es lo que yo estoy mostrando a la gente. Entonces, yo puedo elegir que me llamen prudente o que me llamen insensato. Yo puedo mostrar insensatez en lo que estoy haciendo. Puedo mostrar prudencia en lo que hago. Y la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
O sea, hay un fruto para entrar en el reino de los cielos. Hay una manera de hacer las cosas para entrar al reino de los cielos. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que edifica, no todo el que hace cualquier cosa entrará en el reino de los cielos. Habrá mucha pérdida, habrá mucho dolor. Y si no edificamos bien en la fe, esa fe será inconstante o insuficiente. Y el mundo nos va a bofetear. Por estas cuestiones de la media sanción en el Senado a favor del aborto, saqué un texto bíblico donde dice Jesús de lo que están escuchando, de sus discípulos. Esa es la iglesia, los fundamentos de la iglesia. La iglesia estaba delante de Jesús. Jesús se dirigía hacia esos miembros que iban a ser la iglesia. A ellos le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, solamente sirve para ser hollada por los hombres. Y frente a estas cuestiones que estamos viviendo, frente a la vida espiritual de muchos, decirle al lado, tenés que ser salado, querido. Decirle, viejo, tenés que ser salado. Vamos, al de atrás, decirle, tenés que ser salado. No insípido, salado. Picante, dirían los pibes acá de Lugana, ¿no? Este picante, bueno, saque el picante y ponga salado. Este es salado. Cuando usted ve a alguien que se la juega por el Señor, el calificativo es, este es salado o salada. El otro es insulso, pero este es salado. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que cuando la sal pierde su sabor, se hace insulsa, insípida, no sirve para nada, solamente para ser tirada en las calles. Y yo cambié un poquito el texto y dije, si la iglesia no conserva la sal, si la iglesia pierde la capacidad de salar, no sirve para nada, solamente para ser avergonzada por los hombres. Casi igual. Entonces, la iglesia nace en el corazón del Padre. Cuando él decide edificar la iglesia, en ese pensamiento de establecer al hombre sobre la tierra, sabe que el hombre va a caer, conoce todo el Señor, pero la salvación o la salida de ese tremendo problema o flagelo que es el pecado, Dios piensa en una iglesia. Y cuando piensa en la iglesia, lo ve en la persona de su Hijo Jesucristo. O sea, cuando ve a Cristo, ve a la iglesia. Gracias por su entusiasmo. Qué lindo que va a estar esta mañana. Tengo una emoción para predicar. Cuando el Padre ve a Jesús, ve a la iglesia y en esa iglesia miles y miles y miles y miles y miles de personas. Cuando el Padre ve a su Hijo y a la iglesia compuesta por miles y miles y miles y miles de personas. Cuando el Padre ve a su Hijo, ve a una iglesia con miles y 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 miles de personas. Cuando el Padre ve a su Hijo, ve a una iglesia, tranquilo, triunfante, una iglesia en victoria, una iglesia con la capacidad de pisotear las puertas del infierno, una iglesia capaz de expandirse en medio de la oposición, una iglesia que tiene poder dentro suyo, que el fuego está metido dentro, que tiene la capacidad de obrar y de llevar el reino de los cielos a donde sea necesario llevarlo, una iglesia que nada la detiene. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en esa iglesia, cuando ve a Cristo, ve a la iglesia, el Padre cuando ve a la iglesia, ve a la persona del Espíritu Santo metido dentro de la iglesia, y la iglesia funciona porque el Espíritu Santo la hace funcionar, porque el Espíritu Santo la lleva en victoria, porque el Espíritu Santo la multiplica, la expande, la llena de fuego, la llena de poder, mete avivamiento, mete dones, hace funcionar los dones, los talentos y los ministerios. Una iglesia con el Espíritu Santo, una iglesia con el poder del Espíritu Santo, no es una iglesia quieta. Los siervos de Dios de esa iglesia son miembros activos. Son miembros activos. Pastores de fuego. Evangelistas de fuego. No tienen temor a perder su salvación. Se arriesgan por Cristo. Pagan el precio. Se esfuerzan. Tienen ánimo, están en victoria, están mirando al cielo, no están mirando la muerte, no están mirando el peligro, están mirando a su Señor. Denle gloria a Dios, por favor. Vamos, apláudale fuerte, somos la iglesia del Señor.
No somos una iglesia política, la iglesia no es política, aunque hay política en la iglesia. La iglesia pensada por el Señor es a través de su Hijo, y en la iglesia no puede existir una iglesia si no tiene a la persona del Espíritu Santo metido en la iglesia. Porque nos sentimos incapaces. Yo quiero decirle algo, ¿sabe cuánta gente está con miedo? Hombres de Dios, mujeres de Dios, miedosos, metidos en sus casas, se fueron a sus cuevas porque tienen temor de esto, temor de aquello. Ay, si el Señor viene y yo me quedo. ¿Sabe por qué piensan eso? Porque ellos mismos están inseguros acerca de su salvación. Una iglesia así cobarde, una iglesia que no confronta con el pecado, una iglesia que no se arriesga, una iglesia que no va a buscar y a salvar lo que se perdió, no es una iglesia del reino. Es un anexo católico, será, qué sé yo, adventista, no sé, pero no es la iglesia que el Padre piensa y la ve a través de su Hijo y la ve llena del Espíritu Santo. Entonces, todos estos secretos, o en realidad esta revelación de la iglesia, todo la tenemos que tener. No somos un montón de desanimados. No es un gobierno humanista, no son liderazgos humanistas, no pastoreamos por nuestro estado de ánimo. Como pastor hemos pasado por distintos estados de ánimo, algunos fueron más fuertes que otros, pero gracias a Dios todavía estoy aquí ministrándole la palabra del Señor y diciéndole estas cosas y animándole a usted a que siga caminando en el reino y que no pare hasta conseguirlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, no voy a parar. No voy a parar. Nadie me va a detener hasta que no cumpla el propósito de Dios en mi vida. Nadie me va a detener, no me voy a parar y no voy a tirar por la borda lo que mi Padre me dio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿estamos llegando al final de los tiempos? Sí, claro que sí. Mi abuela ya decía que el Señor estaba pronto. Mi abuela partió con el Señor y el Señor no vino. Mi madre decía que el Señor iba a venir pronto. Ya tiene 86 años mi madre y el Señor no vino. Yo voy a cumplir 35 años de creyente. Y el Señor no vino todavía. No, eso no quiere decir que mi abuela no tuvo razón, mi madre no tuvo razón y yo no tengo razón. No, la Escritura dice, yo vengo pronto, retén tu galardón contigo y que nadie quite tu corona. Habla de una iglesia que está viva, que está activa, que sabe lo que quiere, que está mirando a su Señor, que no retrocede, que no la atemoriza el diablo por nada, sino que tiene una iglesia metido el fuego adentro, y el que tiene metido el fuego adentro avanza, conquista, se desarrolla, logra cosas poderosas en el Señor. Vamos, denle gloria al Rey. Diga amén, que 10 puedan gritar amén, que 50 digan, Señor, tú eres grande y poderoso. ¡Ay, Jesús! Con la chilindrina acá sola me alcanza. Dios es grande y poderoso, no tiene que ver conmigo. Yo le puedo tener temor al diablo, entonces si le tengo temor al diablo me quedo encerrado en la casa. No salgo a la calle. Y todos parece que están asustados con estas cuestiones. No es cuestión de asustarse, es cuestión de ponerse nervioso, pero no de asustarse. Es tener la voz profética más clara posible en estos tiempos. ¿Me entiende? Primero se va a manifestar el tiempo del anticristo. Y desde hace unos años ya se está manifestando el tiempo del anticristo. Luego vendrá el anticristo. Pero antes de eso se tienen que dar muchas otras cosas. Hay gente que todavía tiene temor del chip. Mire, estamos lejos de eso. Tranquilo. El Señor sabe de usted. El Señor me conoce a mí, conoce a su iglesia, sabe que le amamos. Y que aún así corremos peligro, pero aún en el peligro seguimos expandiendo el evangelio del reino. Aún así seguimos predicando a Cristo. Aún así nos seguimos jugando. Aún así seguimos dando testimonio. Vamos, denle gloria a Dios, por favor. Asustados en las casas, miedosos en las casas, porque no sé en dónde están poniendo el chip. Mire, hace años que está eso. No es que ayer, no antes de ayer, si alguien se amaneció. Hace años que vienen haciendo esto. En las empresas ya existe eso. En el Club Tigre ya lo hicieron, la implantación de un chip.
Lo que dice la Biblia, que va a llegar un tiempo donde te van a obligar, todavía no te están obligando, querido. Donde te van a obligar, no te están obligando. En Argentina hay libertad todavía para predicar, todavía tenemos cierta libertad de decir las cosas que pensamos, las cosas que sentimos y las cosas que están escritas en la Biblia. Los cobardes se quedan en la casa. Se encierran con llave en sus puertas. Mirá, aunque te vayas al sótano, te van a ir a buscar el sótano y te van a cortar la cabeza. Así que te corten la cabeza mejor, pero predicando a Jesucristo y no como un cobarde que te metes en una cueva para que no te encuentren. Entonces, cuando la Escritura habla de esto, cuando Jesús habla de esto, habla de un buen fundamento. Por eso vuelvo al tema, el discipulado es fundamental. Los miembros, dije el otro día, no lo tomen a mal, porque el miembro está hasta que está y después no está porque no quiere estar. Y así como está acá, después está allá y más allá y más allá, no obedece, no se sujeta al miembro. El miembro no tiene compromiso en la casa. Ahora, pero el discípulo se la juega por su Señor. No se esconde, testifica. Habla, profetiza, advierte, se la juega, pone la cara y pone el pecho ante la gente. ¿Me entiendes? El discípulo es fundamental en la iglesia. Por eso desde que abrimos las puertas de esta casa, de este ministerio, su pastor le dijo, los hijos de la casa harán grande a la casa. Y mire que pasó gente por acá. Gracias a Dios que pasó y no se quedaron. No la agarró. Pasaron mucha gente por acá. Gracias a Dios que pasaron y no se quedaron. Hoy están volviendo locos otros pastores. ¿Por qué razón? Porque la iglesia tiene una visión. Han venido predicadores. Yo soy predicador. Me trajeron sus credenciales y que esto que el otro. Y yo lo mandé al módulo 1. Entonces ahí estaba Juan Ramón tartamudeando, enseñando el número 1 y le tocó el orgullo. No, yo soy siervo de Jehová. Y se fueron. Gloria a Dios. Dije, uno menos. Como dice Feynman, uno menos. Los discípulos son traídos por el Espíritu, formados por el Espíritu. No tienen, tal vez, no son rubios ni ojos celestes. No tengo nada con el rubio ojo celeste. ¿Entienden? Tal vez no sepan hablar, tal vez tengan alguna cuestión ahí que resolver. Pero cuando esa gente, ese varón o esa mujer pone su corazón en el Señor, empieza a entender lo que dice la Escritura. Y lo primero que entiende es que va a haber un momento donde todos vamos a estar delante del Señor y dice, no todo el que me diga Señor va a entrar. No todo el que profetizó, no todo el que sirvió. Entonces hay un condicionamiento para entrar al gozo de su Señor. No es que hay una puerta giratoria y entra fulano y mengano. Vio que cuando todos mueren, cuando alguien muere, dicen, son todos buenos. La muerte la hace buena a las personas. Ay, pobre, murió, ya está en el cielo. Terrible chorro. Y ya lo mandamos al cielo, al chorro, ¿viste? Pobrecito. Está disfrutando del cielo. Entonces, la iglesia no hace buena a las personas, así como la muerte no hace buena a las personas. Entonces, cuando estamos en la casa del Señor, abra sus oídos, porque no es de enojarse, no es para enojarse, simplemente es para creer. Entonces dice, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabe a quién le habla? A la iglesia. Ese diálogo es para la iglesia. Porque ¿quién va a ir al trono de la gracia si no es la iglesia? No es el mundano, el borracho, el homosexual, el criminal. No. No es el que sigue una secta. No. Es aquel que un día creyó en el Señor y se presentó como teniendo libertad para entrar al reino de los cielos. Y ahí los arcángeles dijeron, no, pará, querido, pará, que acá no es como el boliche allá donde iba vos, que tenía título de la iglesia, pero una cueva de ladrones. No. Tu nombre está escrito en la... Y no sé. Y bueno, si no sabés, papi... Creo que sí, a ver, y está en la lista. No estás en la lista, pero yo me congregaba, no estás en la lista.
A ver tus obras, vamos por tus obras. Y las obras, y te mostraban las obras, y el Señor te va a mostrar las obras. Señor esto, Señor aquello, Señor lo otro. Pero el resultado de ese análisis es hacedor de maldad. Entonces, esta enseñanza, la lectura que leímos recién, es posterior a esta enseñanza, a una advertencia, a una calificación como hombre de Dios. Por eso comienza el mensaje diciendo cómo usted está edificando. ¿Estamos edificando en el temor de Dios o en la libertad que nos da Cristo, entre comillas? ¿No se quiere equivocar? Edifique en el temor de Dios. Y todo lo que todo lo que venga a sus manos y todo lo que toque una decisión suya, si usted tiene que ministrar una decisión, no se quiere equivocar, tome las decisiones como para el Señor, para que esa decisión le dé la gloria a Dios. Así nunca se va a equivocar. Cuando usted tenga que decidir algo, decídalo, pero para la gloria de Dios verdaderamente decídalo. Para ensanchar el reino, para hacer de ejemplo a otros, testimonio a otros. No siga a los cobardes. Chao, me fui. Porque el cobarde te va a hacer perder batalla. El cobarde te va a decir, porque no le conviene, no es el tiempo. No hay que hacer eso, hay que ir a hacer otras cosas. No se mete en el conflicto, lo evade, lo rodea, pelea por fuera. Ahora pregúntese usted, cuando usted entre en un conflicto, ¿a quién quiere tener al lado suyo? ¿A alguien que pelea por fuera o a alguien que está al lado suyo sosteniéndole la mano y diciendo, dale, yo estoy contigo, vamos juntos? ¿A quién quiere tener al lado? A uno de su mismo carácter y a uno de su misma naturaleza. Y recuerde que ese carácter y esa naturaleza está puesta por el Espíritu, no porque somos valientes y qué sé yo y arriesgados. Cuando el Señor nos mete en una pelea, porque Él está en la pelea. ¿Me entiende? Cuando Él nos mete en una lucha, Él está en la lucha. Cuando Él nos lleva al desierto es porque Él está en el desierto. Entonces llega este momento donde dice así la Escritura, que cualquiera que lo oye. Ahora, ¿quién tiene la capacidad de oír a Jesús? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. ¿Quién está cerca? ¿Quién es el que le puede escuchar a Jesús? Los endemoniados, los locos, los rebeldes. ¿Quiénes se reunían alrededor de Jesús? ¿Quiénes estaban cerca de Jesús? Los que querían escucharle, los que querían saber acerca del reino, los que querían saber sus enseñanzas, que de alguna manera se transforman en sus discípulos, seguidores. Sorprendido por la manifestación, por cómo Dios lo publica, cómo se publica su nombre y cómo su nombre es conocido. Cómo su fama se extiende, la gente venía a escuchar porque la fama de Jesús se había extendido. Y todos daban crédito de esto, es el Mesías, el Hijo de Dios. Y la gente venía a escuchar al que todos decían que era el Mesías y el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no andaba con vueltitas. Yo quiero recordarle un mensaje que Dios nos dio a esta casa, que hay dos mitades, los que están alimentados a cuentitos, ¿te acuerdas? Y los que están bajo revelación del Espíritu. Hay gente que está alimentada a cuentitos, y yo le decía, no siga a los que están alimentados a cuentitos. Porque estar alimentado a cuentito me suena cuando yo era chiquitito y le decía a mi mamá, a la abuela o a la tía, contame un cuentito para dormir. Lo que yo creo es que los cuentitos te duermen. Los cuentitos te adormecen. Te dan sueño. Y te perdés en la noche. Pero también sé que el Espíritu Santo vibra dentro nuestro. Se potencia con un acto de fe. Yo sé que el Espíritu Santo quiere meterse aún más en su vida, en la mía y en la casa. Y ahí viene la revelación, todo tipo de revelación para la casa. Todo tipo de revelación para su vida, para su ministerio. Ahí va a aprender cómo se funciona en un ministerio. No es cuestión de recibir un ministerio, sino cómo se funciona en el ministerio. De cómo el liderazgo se potencia en el ministerio. Y si no lo busca el Espíritu de Dios, no sabe nada. Por eso son los pocos frutos. Usted vea los frutos de una persona.
No hay pastor sin ovejas. No hay pastor sin iglesia. Si no tiene iglesia, si no funciona como pastor, teniendo una iglesia, o no es pastor, es churrero, albañil, no sé, monotributista, no sé qué será. Lo que sí sé es que vende fruta. Si usted no ve a un hombre comprometido con el reino de los cielos, no lo siga. Porque lo va a llevar a cualquier lado, menos a la patria celestial. Si no se la juega por el Señor, si no se la juega por sus hermanos, si no se la juega para abrir una puerta, si no se la juega para expandir el reino, no lo siga, porque seguramente va a trabajar para Él. Porque Él necesita su ofrenda, su diezmo para vivir. Entonces llega el momento profético. Cualquiera que oye mis palabras son los que están al lado suyo, son los que están ahí, cerquita de Él. Hay mucha gente cerca de Jesús, había mucha gente cerca de Jesús. Y no le habla a los que no están, le habla a los que están. ¿Y dónde estaban los que están? Al lado, a la vueltita. A ellos le dice, cualquiera de ustedes que oye mi palabra y las hace, yo declaro sobre ustedes prudencia, que son hombres prudentes, que están conociendo la verdad y actúan por la verdad. Quiero poner un punto y un paréntesis acá. Recomendarles, algunos la habrán visto, obviamente, es una película muy vista. Mucho no me sale el nombre. Es la lista de Schindler. Schindler. ¿Cómo es? Schindler. Bueno, vio que no me sale el nombre. En esa lista usted va a ver que hay un empresario que llevó su vida hasta que empezaron a suceder cosas y él empieza a cambiar de hábitos y costumbres. Y cuando estuvimos en Israel hay una calle en una plaza, es como una plaza, como un parque, y hay un camino donde se llama los benefactores de la humanidad. Y usted camina por la plaza, creo que se llama así, los benefactores de la humanidad, y usted va a encontrar allí nombres, en un cartelito, va a encontrar nombres que fueron benefactores de la humanidad, que salvaron, que arriesgaron su vida para que otros tengan vida. Tal vez ellos murieron, pero para que otros tengan vida. Esa es la idea de la iglesia. Ya no importa tu vida, ya ganaste tu vida. Pero dice, el que ponga su vida por los demás, como queriendo decir que ese ya solucionó el problema de su eternidad. Pero el que niega la vida ya la perdió porque está negando su eternidad. El camino de los benefactores, usted va a encontrar ahí muchísima gente, y entre ellos está los esposos o la familia Schindler. Ese hombre, cuando tuvo revelación, por eso ayer hablamos de este mensaje, es que no se puede actuar, no se puede mover un centímetro si no tenemos revelación de las cosas. El conocimiento nos alumbra y nos ayuda a entender ciertas cuestiones. ¿Por qué la gente no da fruto? Porque no tiene revelación. Ora todo el día, pero no tiene revelación. Lo asalta el temor de perder su eternidad, de perder su salvación. Se esconden en las iglesias, tienen ministerio y no actúan en consecuencia. A ver, esto es duro. ¿Qué sentimiento embarga su corazón? Cuando usted ve que hay, por ejemplo, un policía que no cumple su deber, ¿no? Hay otros que se la juegan y salen y trabajan, esos muchachos, y arriesgan su vida, esas mujeres, todo el tiempo. Pero cuando usted se entera de que hay alguien que no está cumpliendo con su deber, ¿qué pasa en su corazón? Y encima que lo ve corrompido, que mediodía es policía y media tarde ladrón, ¿qué sube a su corazón? Ayúdeme a ver, ¿qué sube a su corazón? Indignación, ¿no es cierto? Porque no es ni una cosa ni la otra. Y cuando alguien no da fruto en la iglesia, tiene que ocurrir lo mismo. Entonces dice que Jesús le habla a los suyos, a los que están ahí, a los que alguna vez quisieron oírlo al Señor.
Muchos ya tal vez venían siguiéndolo en varias oportunidades. Pero esta palabra es para los que están ahí. Como diciendo yo esta mañana, esta palabra es para los que están aquí. No es para el que está en la radio, no es para el que está viendo a través de Facebook. No puedo poner la mano, no te puedo bendecir, no te puedo abrazar, no te puedo dar la Santa Cena por este canal. A ustedes los puedo bendecir, abrazar, servirles Santa Cena, tener una charla, dialogar juntos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu trabajo? Eso se puede hacer así, no a través de esto. Sirve, claro que sirve, pero no es útil para esto, para la administración. Entonces yo puedo decir, esta palabra es para los que están aquí. Cualquiera que me oye esta palabra y las pone por obra, las cree y las cumple, un hombre prudente. Porque sabe, porque es advertido por el Espíritu Santo del peso de esa palabra. Porque el Señor no habla tontería. No habla tontería, no habla falacia, no miente. Dice la verdad. Y todo aquel que escucha o que escuchó la palabra de verdad de parte de Jesús, dice, ellos no fueron avergonzados. Es más, se sorprendían de esto. Mire, en el versículo 20, no sé cuánto, 28, dice, cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, el escriba no se comprometía con la palabra y el escriba no tenía revelación de la palabra. Ellos se daban cuenta que estaban frente a la revelación de la palabra encarnada, Cristo. Y ellos se daban cuenta que no era un escriba común y corriente. Y eso es lo que quiero decirles. La gente se da cuenta cuando sanateamos. Cuando decimos cosas que no la acompañamos con la fe, la gente se da cuenta. Yo me doy cuenta y no sé cómo advertirle. Cuando un líder no funciona en el liderazgo, yo me doy cuenta que falta la presencia de Dios ahí. La iglesia está como está por la falta de compromiso del liderazgo, desde el que abre una puerta hasta el predicador, apóstol, evangelista, maestro, pasando por todos los ministerios de la iglesia. Hoy la iglesia está pasando por un problema enorme, la falta de compromiso de sus miembros. Los discípulos están agotados, los discípulos ya no dan más, son siempre los mismos. Entonces, dice que el que lo escucha y pone por obra la palabra, dice cualquiera pues que me oye, primero hay que tener capacidad para oír. Todos podemos escuchar, pero no todos oyen. Todos tienen la capacidad de oír cosas, pajarito, la bocina de un auto, un avión que pasa, ¿no? Un perro que ladra. ¿Cómo ladra un perro? A ver. Dos perros hay nada más acá. ¿Cómo hace el gato? Ahí está, un gato Angola. Tenemos capacidad de oír y de diferenciar sonidos. Vio que había un folclorista que hacía silbido y hacía de todos los pajaritos. Tucci también hace todos los pajaritos. Es el mismo ruido, pero dice canario y el mismo ruido. Calandria y el mismo ruido. Y después dice, como el de Mirachi, chajá, 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 dice también Tucci. Tenemos la capacidad de oír. Podemos percibir sonidos. Pero no quiere decir que, no está diciendo eso, dice que tiene la capacidad de ponerle atención a las palabras. Preguntarle al de lado, ¿le estás poniendo atención a la palabra? Bueno, él dice que en esa gente, que todos podían percibir sonidos, y no se está refiriendo a ellos. Jesús se está refiriendo a los que tienen la capacidad de oír. Cualquiera que me oye. Cada vez que no oímos, nos metemos en problemas. Satanás descubre al que no oye las palabras. Satanás descubre al desobediente, Satanás descubre al que no cree en la palabra, Satanás lo descubre fácilmente, porque esa persona todavía no rompió con su carne o con sus carnalidades, lo conoce, pero también conoce a aquel que le oye. Por eso dice que Jesús compara a uno con otro. Y qué feo que nos comparen, decía ayer.
Las comparaciones son odiosas, pero viejo, es así la verdad. El Señor nos compara todo el tiempo. Cuando oímos prudencia, es una mujer prudente, es un hombre prudente. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de oír. Si uno tiene la capacidad de oír, tiene la capacidad luego de analizar, y luego tiene la capacidad y el valor para poner por obra lo que oyó. Ese es prudente. Pero el que escucha y no tiene la capacidad de analizar lo que escucha y no tiene valor para ponerlo por obra, dice la Escritura, ese será un insensato. Que sabe que lo que está escuchando es bueno, pero no lo quiere poner por obra, porque no tiene el valor para ponerlo por obra. Huye, se escapa, imprudente. Ahora, ¿usted seguiría un imprudente? No lo escucho. ¿Usted seguiría un imprudente? ¿Y por qué lo hace? Cuando escucha al que no tiene que escuchar y no escucha a su pastor o a sus pastores o a los predicadores que venimos acá. Es que la iglesia perdió la capacidad de oír. Percibe sonidos, pero perdió la capacidad de oír. Le da lo mismo un mensaje que otro. Y si el otro mensaje es seductor, que le ofrece el de los ofrecimientos, seguramente tendrá más aceptación. Y si otro viene guiado por el Espíritu y suelta una palabra de doblegar esfuerzos, si viene alguien y habla de el compromiso, de comprometerse, de servir, ese parecería como que no es mensaje de Dios. Y ayer lo dijo el pastor Rolando Ríos. Entonces está el prudente y el imprudente. ¿Por qué uno es prudente? Porque sabe cómo se edifica. Decirle a la, ¿por qué es prudente? Porque sabe cómo se edifica. ¿Por qué es imprudente? Porque lo llama insensato, porque sabe que pudiendo, escuche, él sabe que puede poner su casa sobre la roca, no la pone sobre la roca, hace lo que quiere, edifica en cualquier lugar. No es que no sabe porque escuchó la palabra. Sabe que tiene que venir al culto, sabe que tiene que ser humilde, sabe que tiene que pedir perdón, sabe que no tiene que ser orgulloso, sabe, pero sigue con su costumbre y con sus hábitos. No cambia. Es imprudente, sabe que viene Cristo, pero no cambia de actitudes, no pide perdón, por ejemplo. Quiere entrar al reino de los cielos, pero no cumple con los pasos de entrar al cielo. Ahora vamos a Corintios y nos vamos a casa. Corintios capítulo 3 del versículo 9 era en adelante. Estas palabras que yo le estoy hablando, le escuchó un apostolito. Mucho no sabe este apostolito. ¿Quién escribió Corintios? Sabía ese hombre, ¿no? Lo que ese hombre sabía, poderoso lo que sabía. ¿Por qué sabe Pablo? Si no estuvo con Cristo, si no lo escuchó al Señor, ¿por qué sabe Pablo? ¿Por qué sabe lo que sabe? No lo escucho. A ver, uno que se levante acá. A ver, ¿por qué Pablo sabe lo que sabe? ¿Se emborrachó? ¿Quién dijo se emborrachó? ¿Qué? Ah, Dios me libre. Ah, me dio un susto. ¿Por qué Pablo sabe lo que sabe? Por un colchón, dijo, ¿no? No estoy escuchando. A ver, ustedes siempre me salvan, ¿no? ¿Por qué Pablo sabe lo que sabe? Porque tuvo revelación. No era como los demás. Los otros no necesitaban revelación. ¿Por qué? Porque caminaron con Cristo. Cristo fue su revelación. Sus enseñanzas le revelaban a los discípulos, a los apóstoles. Pablo no tuvo la oportunidad de escuchar este sermón, o los otros. Él dice, yo soy como un abortivo, como que no merece, fui perseguidor, fui malo, hice todo mal. Y eso le daba como, perdón, hasta como una cierta vergüenza decirse o llamarse apóstol de Jesucristo. El que antes perseguía, ahora predica al que perseguía. ¡Wow! ¿Por qué ahora persigue? ¿Por qué ya no persigue? ¿Por qué ahora predica de aquel que perseguía? ¿Por qué lo hace? Por revelación. ¿Por qué ya no se junta con los que antes se juntaban? Porque eso le daba dignidad o apariencia y qué sé yo. ¿Por qué ahora se junta con otros, con los humildes? ¿Por qué ahora va donde los cristianos iban? ¿Por qué ahora va a esos lugares donde nadie iba, de los judíos, y a ensanchar el reino? ¿Por qué? Porque tenía revelación.
Y cuando ya tuvo revelación, ¿por qué se tomaba un barco iba a un lado? ¿Por qué se tomaba otro barco iba a otro lado? ¿Por qué tenía que jugarse? Se la jugó toda la vida. ¿Por qué? Porque tuvo revelación. Una iglesia sin revelación se pierde. Un liderazgo sin revelación se pierde. Por eso le dije, cuando el Padre ve a la iglesia, ve a Cristo y ve a la iglesia. Y cuando ve a la iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo. Es que la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, están en esa iglesia a la que Él pensó. Porque esa iglesia tiene revelación. Después están los religiosos, es otra cosa. El religioso no tiene revelación, se lleva por su sentir, por sus... ¿Cómo que se dice? Por sus sentimientos. El religioso apela a sus sentimientos. Si está positivo o si está bien, dice estoy positivo. Y si está mal, estoy negativo. Uno puede tener lucha, todo el tiempo pasamos por lucha y por estas cosas. Pero cuando uno tiene revelación de quién es, por eso recién le decía y por eso vuelvo e insisto con esto. Si un pastor no se ve pastor, es mejor que deje el pastorado. ¿Para qué quiere ser pastor si no se ve como pastor? Si cuando lo llamamos a hacer algo están ahí, lo único que falta es un habano nada más para que fume. Si no te ves líder, ¿para qué quieres ser líder? El líder está para que funcionen en el liderazgo. Un pastor está para que funcione en el pastorado. Si no te ves pastor, es mejor que lo dejes. Todo el tiempo se lo digo yo. Cuando yo me canse de esto, el Señor me saque algo y me diga, ya está gordito, se terminó tu ministerio, voy a vender churros. Pero no voy a insistir con algo que yo ya no funciono ahí. ¿Cuántos saben pintar? Porque sepas pintar, sos pintor. Te agarré, ¿no? Tengo otro ejemplo. ¿Cuántos saben poner un ladrillo sobre otro ladrillo y poner el cemento y poner un ladrillo? ¿Cuántos lo hacen? Porque lo sepa hacer. ¿Es albañil? No. ¿Cuántos cambiaron un cuerito alguna vez de una canilla? Yo cambié cuerito claro, pero que pongo un cuerito, eso me hace plomero. El que haya arreglado algo de la cocina, eso me hace gasista. No. Que te hablen del Señor. O que sepan leer 2 o 3 textos bíblicos, no te hace pastor. El pastor es el carácter, es jugársela, son las marcas. Son las marcas. ¿Sabe quién tiene marcas? El que tiene revelación. Porque la revelación va en contra del sistema social, civil, aún religioso. Va en contramano. Si no, pregúntele a Pablo. A contramano del mundo. Parece que andamos a contramano del mundo. Y la Biblia dice, yo no sé qué hacer con algunos textos. El que no dejare casa, padre, madre, hermano. Y además de dejar, tengo que poner la mano en el arado. Y además de poner la mano en el arado, tengo que mirar al frente. Porque si hago así, soy descalificado para la obra del ministerio. ¿Por qué se sigue haciendo la obra del ministerio? Porque se tiene revelación de quién es uno y a quién le servimos. Todas esas vergüenzas que Pablo tenía o las limitaciones que Pablo tenía se terminaron cuando él es arrebatado y tiene una experiencia sobrenatural con Dios. Ahí es donde se terminan todas nuestras carnalidades, en un acto sobrenatural de la gloria de Dios. La gloria de Dios rompe con todos nuestros argumentos. La gloria de Dios cayó en Cristo y rompió todo argumento. Antes de Cristo, después de Cristo. Rompió todos los patrones. Entonces, mire lo que dice acá el apóstol San Pablo. No quiero darle más lata. Ya en 58 minutos nos vamos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Coma. ¿Quiénes son nosotros? No. ¿Qué ustedes? Nosotros es el movimiento apostólico. Porque nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles de aquel tiempo. Ojalá le lleguemos a los zapatos y usted se mezcle en nosotros. Nosotros no somos nosotros somos ellos. Cuando dice nosotros, es Pablo con su equipo apostólico. Los que se la juegan por Dios, porque nosotros. ¿Quién está hablando ahí? ¿Y qué es Pablo?
Y cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere entonces? ¿Y por qué dijo recién nosotros? Eso por falta de conocimiento, ¿se da cuenta? Por dejarse llevar por la falta de conocimiento. Nosotros estamos en todos los cumpleaños, no somos invitados a ninguno, pero estamos en todos los cumpleaños. Buena, y nos colamos en la bendición de Dios. Él está diciendo nosotros, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Quiénes son los colaboradores de Dios? El movimiento apostólico de aquel tiempo. Esos hombres de Dios que se la jugaron, que demostraban que se la jugaban por el Señor, porque era tiempo para jugársela. No estaban enojados por si me miró, no me miró, que me dijo, que no me dijo, ay. No. Era un movimiento comprometido con la expansión del reino de los cielos. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios. ¿Y a quién le habla? A ellos. ¿Quiénes son ellos? Ahora sí, nosotros. Y vosotros, que dice, sois labranza, ¿de quién? De Dios, edificio de Dios. Pregunto, ¿quién labró? ¿Quién labró esas tierras? ¿Quién edificó ese edificio? Pablo con su equipo apostólico. Lo que está diciendo es, yo, por ejemplo, hablando en tiempo de hoy, yo edifiqué esta casa. Ustedes son los frutos de esta casa. ¿Quién ganó los frutos de esta casa? ¿Entiende? Yo no soy tan pedante, lo hemos hecho todo este trabajo. No soy tan vanidoso. Hemos hecho todo este trabajo. Lo que Pablo quiere poner ahí es que él con su equipo de colaboradores, esos colaboradores son ¿de quién? ¿De quién son esos colaboradores? ¿Por qué Pablo le da el título colaborador de Dios? Porque se la jugaron por Dios. Porque se la jugaron por Dios. ¿Por qué son colaboradores de Dios? Porque se la jugaron por Dios. Dieron testimonio de que son de Dios. Muchos se escondieron también en aquel tiempo. Cuando venían a apretarlo, perdónenme por la palabra, cuando venían a apretarlo los romanos, los judíos, no conozco a Jesús. ¿Conoce a alguien de la tribu de Jesús que dijo no lo conozco? ¿Quién fue el que lo dijo? Pedro. ¿No estuvo Pedro con Cristo? ¿No estuvo Pedro con Cristo? ¿No caminó con Cristo? ¿No comió con Cristo? ¿No escuchó los mensajes de Cristo? Pedro tenía la capacidad de percibir sonido. ¿Lo oyó a Cristo? No. Estamos en desacuerdo hoy. No. Porque si lo hubiese escuchado, no hubiera actuado. Cuando Jesús le dice, Pedrito, querido, hermano amado en el Señor, no seas tan optimista. Porque no sos optimista. Ahí Jesús le tenía que haber dicho, sos un cobarde. Porque en la hora de la prueba no va a salir tu optimismo, va a salir tu cobardía. Chao, me fui. Seguí, Fernando. No sé qué vas a decir, hermano. Nosotros. No, es escuchar, oír y hacer. El prudente, dice la palabra, decía hacer, ¿no? Escuchó, vino a la iglesia, salió de la iglesia y vivió la palabra. Ahora, cuando nosotros nos retrocedemos, nos protegemos nuestra vida, queremos agradarnos, queremos salvarnos, no queremos hacer lo que escuchamos de Dios, lo que estamos haciendo es retroceder. Es no tener el mismo espíritu que nuestro maestro, es transformarnos en todo lo opuesto a ser colaborador y labranza de Dios. No somos ayuda para Dios, somos oposición. Es hora de empezar a nosotros, a dejar de mirar por nosotros, de mirar por nuestra vida, de mirar por nuestro bien y empezar a pensar si soy siendo prudente o soy de los insensatos. Amén. No salió de Pedro. No salió de Pedro, de hecho pensaba... No salió de Pedro, ¿qué cosa? Lo que decía. Salió la cobardía. De hecho, pensaba que Pedro caminó en el agua. Pedro fue de los pocos que caminaron en el agua. El único. Y sin embargo, a un tiempo después estaba negando esa fe, negando a esa misma persona que lo había hecho salir de la barca para empezar a caminar. Dígame si nosotros no somos parecidos. Nosotros vimos el poder de Dios
somos fruto del poder de Dios, caminamos en el agua, entre comillas, con Dios. Sin embargo, muchas veces, por cuidarnos nosotros, por no dejarnos ser labranza de Dios, por cobardía, no hacemos lo que deberíamos hacer. ¿Por qué salió la cobardía de Pedro? Damián, ¿por qué salió la cobardía de Pedro? Ya está, muy bien, muy bien, muy bien. Vení. ¿Por qué en vez de salir el optimismo y la fe, por qué sale? Dale, vení, dale, gallina. ¿Por qué sale muchas veces lo negativo, la mala onda, el no? Porque nos estamos preparando para aquel día. Yo pienso que todo lo que nos pasa es porque Dios quiere trabajar, sea lo bueno y sea lo malo. Y yo creo que Pedro, del momento que hasta dice que volvió a pescar, después volvió en sí y tuvo que darse cuenta que Dios lo había llamado. Pedro no fue el mismo. Y yo creo que Dios continuamente quiere trabajar con nosotros a través del Espíritu Santo para que nos demos cuenta que sin Él no somos nada. Que necesitamos al Espíritu Santo. Cuando creemos que somos todo, ahí nos derribamos y viene el viento y nos sopla y caemos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitan ellos para que cuando llegue la crisis salga lo de Dios y no salga la cobardía? El Espíritu Santo. La presencia de Dios, revelación. Necesitamos la revelación, necesitamos tener bien el fundamento en nuestras vidas, porque dice la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y necesitamos ser fundamentados por Cristo, necesitamos tener la revelación, no necesitamos que huir, no necesitamos retroceder, no necesitamos volver atrás, necesitamos creer que Dios en ese momento nos va a extender su mano para sacarnos. Escuche. Sentate, Tuchi. Toma asiento, por favor. Dice la Escritura que llegó el momento y Pedro pensaba que era tremendo en las manos de Dios. Pero necesitó de algo. ¿Qué necesitó Pedro? Qué lindo. Lo que necesitó Pedro fue confrontarse con ese momento, con esa situación. Muchas veces creemos que estamos preparados para algo o creemos que podemos seguir adelante. Pero en un momento pasa algo que nos confronta con esa realidad, si realmente estábamos preparados o no. ¿Cuál es ese momento? Una crisis, una tribulación, un problema. Y ahí nos confrontamos con nosotros mismos y creíamos que estábamos preparados. Y ahí retrocedemos. Pero si volvemos al versículo anterior que el pastor estaba compartiendo, ¿cuál fue la diferencia? Que el hombre prudente edifica sobre la roca. Entonces, si yo edifico sobre la roca, cuando venga esa prueba o esa situación, voy a poder seguir adelante, voy a poder avanzar. Entonces, a veces retrocedemos porque, evidentemente, algún área de nuestra vida la edificamos sobre la arena y no sobre la roca. Entonces, congregarnos, buscar de Dios y buscar la persona del Espíritu Santo es edificar sobre la roca. Amén. El apóstol San Pablo tuvo ese proceso. Pedro tuvo ese proceso. Fue el único que caminó sobre las aguas, pero a veces caminar sobre las aguas no te ayuda en el momento de tribulación. Porque tus experiencias ya fueron. Ahora vienen nuevas experiencias. Y haber hecho algo ayer no quiere decir que lo vas a hacer siempre. Porque esa experiencia gloriosa corresponde al pasado. Preguntale al de lado, ¿y tu presente? ¿Qué cosa sorprendente estás haciendo hoy? ¿Tenés capacidad de volver a caminar sobre las aguas? ¿O estás pensando, mejor me reservo? ¿Quién dijo yo no? Y bueno, vamos a llevar la Bethesda y la tiramos en la pileta a ver si flota. Entonces el apóstol San Pablo está diciendo que él y su equipo son colaboradores de Dios porque ese equipo se la jugó por Dios. Y dice de la iglesia que ellos edifican y formaron, dicen que ese es el fruto de su ministerio. Soy labranza de nuestro ministerio. Que la iglesia de Corintio es fruto de su ministerio. Y que Pablo, junto con el equipo que lo acompañaba, lograron edificar, ¿qué cosa?
una casa espiritual, un edificio de Dios. Por eso le dije con que está edificando. El versículo que sigue, y nos vamos a ver, y dejamos el resto para la tarde. Dice que ese edificio, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice Pablo, habla del edificio, habla de la labranza, y dice del mismo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice él, yo como perito arquitecto puse, ¿qué cosa? El fundamento. Y uno es el que pone el fundamento. No todos tenemos la capacidad de poner fundamento y edificar, porque esto tiene que ver con años. Poner el fundamento en una persona lleva años. Edificar un liderazgo sano y fuerte lleva años. Años de lucha y contralucha, lucha de desierto contra desierto, años de esto y años de aquello. ¿Por qué hay que ocuparse más en el fundamento? ¿Por qué razón hay que ocuparse más en el discipulado? ¿Cuál sería la ganancia o la virtud de discipular? ¿Cuál sería la ganancia o la virtud de fundamentar? Todo el tiempo fundamentar, que cada pastor fundamente todo el tiempo. ¿Cuál es la ganancia de eso? Que el día de mañana Dios va a decir, ya dejen de edificar el fundamento, ahora comienza el crecimiento. No hay crecimiento sin fundamento, no hay liderazgo sin fundamento. Los ministerios resisten cuando están bien fundamentados, porque si no viene la lluvia, golpea el río, vienen los vientos y derriban la construcción. ¿Por qué hay edificios espirituales que se cayeron? Por falta de cimiento. ¿Por qué se abandona frente a la guerra, al espiritual, al conflicto o a la tribulación? Porque no hay fundamento. ¿Por qué se rompe con la presencia de Dios? ¿Por qué hay arrebatos espirituales? Porque no hay fundamento. ¿Sabe? El secreto del discipulado, y ya lo fuimos. ¿Cuál es el secreto del discipulado? ¿Cuándo se forma un buen discípulo? Vamos por acá. ¿Cuándo se forma un buen discípulo? Cuando hay... Vení, decilo vos que te salió tan lindo, vení. Vení, que te salió así como Cacho Castaña, ¿viste? Vení. Y de paso explícalo. Cuando hay predisposición para aprender, o sea, cuando hay un corazón rendido y la persona quiere cambiar, quiere ser, tomar la identidad de hijo, de amigo de Dios, de siervo de Dios. Entonces Dios ve ese corazón y lo llena con sabiduría y revelación. Yo creo que en este tiempo, yo siempre, pastor, pongo como ejemplo, yo cuando edifiqué la casa, se hicieron las zapatas, se hicieron el encadenado, y un día hablando con mi esposa le digo, ¿qué te parece si hacemos una división acá? Y la hice, cavé 50 centímetros, hice los cimientos, empecé a levantar la pared, puse la puerta, puse la ventana, se revocó, se levantaron todas las paredes de toda la casa, y al cabo de 2 o 3 años esa pared que había levantado yo se empezó a tener rajaduras, la puerta ya no abría, la ventana ya no corría, y yo dije, ¿qué pasó acá? Entonces vino una persona, me explicó, me dice, cuando hiciste los cimientos, ¿llegaste a la tosca? No, yo cavé 50. Bueno, el problema está mal. Así estaba mi matrimonio, así estaba mi familia, porque no estaba fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Fui imprudente lo que hice y tuve las consecuencias. Cuando uno no se fundamenta en la palabra de Dios, en algún momento va a haber consecuencias, porque va a venir el viento, va a venir la lluvia, va a venir el huracán y nos va a derribar. Pero cuando estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, vamos de victoria, en triunfo, en triunfo. Apláudale fuerte al Señor, vamos. Y diga conmigo, diga conmigo, el secreto del discipulado está en el discípulo. El que acepta el pastoreo o la enseñanza de su pastor. Si usted no está dispuesto a escucharlo, a ser ministrado, no va a haber nunca un buen discipulado. No fuimos, pero quiero contarle un cuentito. Creo que tenía yo 5 años.
y escuché un cuentito que me encantó el cuentito. Tal es así que me lo acuerdo hasta el día de hoy. Ya se va la pastora. Pastora, ya nos vamos, esperá, ya termino. Escuche. Y es el cuentito de los 3 chanchitos. Ah, ¿vio que usted también lo conoce? Dice que habían 3 chanchitos, uno más vago que el otro y uno prudente. Y uno hizo una casillita ahí con unos cartoncitos, ¿así era? ¿Cómo era? ¿Sí? El primero, ¿cómo hizo su casita? De paja, claro, de paja. Él dijo, ¿para qué me voy a esforzar si Cristo viene? ¿Para qué me voy a esforzar si está todo bien? Que trabaje otro, yo está bien así. Y vino el río y sopló el viento y vino la lluvia, hizo... ¿Y qué pasó con la casita de ese chanchito? Se cayó, ¿no? Y creo que estaba el lobo también. Ah, el lobo sopló, claro, vino el lobo y ¿qué hizo con la casillita esa? Sopló y sopló, viste que me voy acordando a poco, y sopló y la casita se cayó. Salió corriendo el chanchito porque si no se lo comía el lobo. ¿A dónde fue? A la casa de su hermano. Es cuando usted va a visitar a alguien. Esto me viene de joyas. Y se fue, y el hermano no tenía una casillita hecha de paja, sino de madera, de chapa, cartoncito, le puso ahí. Y dijo el chanchito, esta casa, con que venga el lobo, esta casa poderosa. Y vino el lobo con el tiempo, ya estamos viviendo los 2 chanchitos, los 2 hermanitos. Quería ponerle nombre a esto, pero... Y dice que vino el lobo otra vez. ¿Y qué pasó con el lobo? Dice, y sopló, y la casita se cayó. Y los 2 se miraron y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y vamos con nuestro hermano, ese que nosotros criticábamos, ese que fue al corralón, que pidió materiales, que buscó hierro, que buscó ladrillo, que hizo la casa de cemento. Vamos a la casa de él a ver si... Y le golpeó. Fulano, mirá, vino el lobo y nos tiró la casa. ¿Podemos? Vení, pase. Son buenos esos hermanitos, ¿eh? Son prudentes. Vení, pasá. Esta es tu camita, esta es la mía. Y al tiempo vino el lobo. Y el lobo dice que sopló. Y soplaba el tipo. Y sopló, pero la casa, usted que señorita, ¿qué pasó con la casa? No se cayó. Y por la ventana los 3 chanchitos le decían, esa es la versión mía. Y por debajo decían, seguí soplando, porque esta casa está hecha sobre la roca, Cristo está con nosotros. Seguí haciendo lo que quieras, porque el abrigo de Dios es poderoso. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Soplará la guerra, vendrá el conflicto, vendrá la lucha, se levantarán demonios, te enfrentarán, te señalarán, pero Dios está conmigo como poderoso gigante. Él es mi abrigo, Él es mi casa, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Yo estoy confiado en Él. Él es mi castillo, Él es mi torre fuerte, Él es mi edificio seguro. En el frente tiene un nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. En la cruz está mi nombre. Yo tengo las escrituras de mi casa. He levantado mi casa sobre esta roca, y vendrán los ríos y pegará el infierno y se levantarán y vendrán y me acecharán, pero yo estaré confiado. Yo quiero que le diga al de no tener que estar tranquilo. Vamos, hace tu casa sobre la roca, edifica tu casa, hijo, edifica tu casa sobre la roca, edifica, pone tu vida en Cristo. Que no te ministre los que edifican casitas de barro y de paja. Que no te ministren, hermanos, que no se la juegan. Que no tengas por ejemplo o por virtud al que edifica una casa de madera. Poné la mira en que hace el esfuerzo de edificar una casa sobre la roca. Y que también quiere que usted edifique su casa sobre la roca. Termino y nos vamos. No edifique su casa sobre sentimiento barato.
No edifique su casa sobre una gracia barata. No edifique su casa sobre el miedo, sobre el temor. No edifique su casa sobre la arena. Ponga compromiso en lo que hace. Ponga sudor en lo que hace. Apueste a lo que cuesta. Apueste a lo que cuesta. No se quede con la mitad o en la mitad de su camino. Siga caminando, siga caminando. Hay un cielo por ganar, hay un infierno que escapar. Y Cristo está tomando de la mano para que darle fuerza al cansado, para darle fuerza al débil, para animar a los de poco ánimo. Vamos, dele gloria a Dios. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Él confortará mi alma. Me pastoreará por sendas, por valles de sombras y de muerte. Él será mi ayudador y cuando yo no tenga fuerza, Él me dará la suya. ¿Por qué razón? Porque estamos edificados sobre la roca. El que escucha mis palabras y las hace es prudente. ¿Sabe? Dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué te falta, hijo, hoy? ¿Qué se te está cayendo? ¿Cómo está tu edificio? ¿Paraste de edificar tu edificio? Te dijeron cosas y frenaste. Te paraste, tiraste todo por la borda. Estás como miedoso, como temeroso. ¿Cómo se le llama a esa gente que tiene conflicto, temor, fobia? Hay cristianos con fobia. Pero no tienen fobia por la luz, por la calle, por un trueno, por las tinieblas. No, no. Tienen fobia por el arrebatamiento. Tienen miedo de que Cristo venga y ellos se queden. Si pensás así te vas a quedar. Pero a Cristo se lo lleva en el corazón, no en la cabeza. Decirle, a Cristo se lo lleva en el corazón, no en la cabeza. No es lo que yo piense de Él, es lo que Él piensa de mí. No es lo que yo pienso de Él, es lo que el Señor está pensando de mi servicio, de mi vida. Cierra tus ojos. Ten confianza. El secreto está en el oír. ¿Quieres marcar la diferencia? Oí. Escucha, hijo mío, las palabras que yo te hablo hoy, decía el del proverbio, el rey Salomón. Escucha, hijo mío. ¿Cuándo la iglesia recupera el fuego? Cuando empieza a escuchar. Cuando empieza a oír, perdón. ¿Cuándo un hombre de Dios comienza a recuperar fuerzas y ánimo? Cuando empieza a oír, cuando tiene la capacidad de oír. Cuando no es que percibe sonido, está escuchando una voz profética. Hay quienes escuchan vanidades y hay quien escucha cómo sopla el viento del Espíritu y dice, esta palabra es para mí, este momento es para mí, este instante de Dios es para mí, este instante de Dios es para mí, esta gloria es para mí. Esta palabra ya yo estaba necesitando para levantarme. Esta palabra necesitaba mi espíritu para encenderse. Esta palabra estaba necesitando para volverme en la pasión, para apasionarme más con mi Señor. El desánimo, lo que escuchamos por televisión, que el gobierno va para acá, que la economía va para allá, que la tele dice una cosa, que fulano miente, que el otro engaña, que el otro es corrupto. Enfría a los cristianos. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenés que aprenderlo, hijo. No edifiques en el mundo, no confíes en el mundo, no edifiques en el mundo, porque no somos del mundo. Somos del reino de los cielos, somos la sal de la tierra. Que no se pierda tu sabor. Seguí siendo salado. Seguí salando la tierra aunque se burlen. Esta mañana es para los que están aquí. Esta mañana es para los que se levantaron a la mañana temprano y dijeron, voy a la iglesia porque quiero oír una palabra que me desafíe, que me levante, que me prenda fuego, que me sale el alma. Por eso levanta tu mano, hijo, por favor.
Porque junto con los colaboradores de esta casa, junto con los pastores de esta casa, estamos tratando de edificar un edificio, una casa espiritual. Ustedes son la labranza de nuestro ministerio. Pero dice la Escritura que algún momento el Señor tiene que sacar la cizaña de entre medio del trigo. Y solamente Él es el que puede hacer esto. Pero también quiero soltar una palabra de restauración. Que la puerta de la casa están abiertas para que vengas a correr a los brazos de tu Señor. Para que vengas a edificarte en la Escritura. Porque buscamos que seas un edificio, una labranza, un fruto de este ministerio. Discípulos de Cristo. ¿Quién no ha tenido un bajón? ¿Quién no ha tenido un día malo? Todos lo hemos tenido. Hasta Elías un día deseó morirse. Cristo tuvo que ir a orar en su noche en el Getsemaní. ¿Qué nos espera para nosotros? Aleluya. En la sombra de tus alas, solo esperamos de su misericordia. Solo esperamos su misericordia. Levanta tu mano y cantale, por favor, y nos vamos. Cantale, cantale al Rey de Reyes. Porque tu diestra me ha sostenido. Vendrán los ríos. Por tu diestra, hijo, van a venir igual los ríos. Aunque lo niegues, aunque no lo quieras creer, los ríos van a venir a golpear tu casa. Se van a levantar vientos. Vendrá la tormenta, vendrá la dificultad, hijo. El diablo querrá robarte la fe, el diablo quiere robarte la esperanza. El diablo viene a robarte tu ministerio, el diablo viene a robarte tu familia, el diablo viene a robarte tus hijos, el diablo vendrá a robarte tu salud, el diablo vendrá a robarte tu economía. Por eso tenés que levantar tu casa en el Señor. No es porque venga la tribulación me voy a apartar, no, voy a estar más firme que nunca. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo con todo te seguiré y creeré en ti, Señor. Hombres de pacto, que no persiguen ilusiones o vanidades, van detrás de su maestro. Levanta tu mano, por favor. Van detrás de su Señor, siguiendo sus pisadas. Siguiendo sus pisadas. Tu edificio es importante. Tu edificio es importante. Tu edificio es importante. Tu edificio es importante. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba. Aleluya. Aleluya. Prefiero a Cristo, dice un coro, pero no me acuerdo bien. O poneme ahí en el de ser uno en Cristo, por favor. Tiene que ver con eso, hijo, de ser uno en el Señor, donde rendimos nuestras coronas, donde le pedimos al Señor que sea Señor en nuestra alma. Es que tiene que llegar el día de dejar de ser niño y transformarnos en hombres de Dios. Aleluya. Urusharabakata ramakata ramana sharabakata ramana. Uroboshendo romana makata ramana. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. ¿Quién se une a ti, Señor? Ahí va. Un espíritu es contigo. Más alto, hijo. Un espíritu es contigo. Vamos, más alto. Métase ahí, métase en ese río. ¿Quién se une a ti, Señor? Está muy alto. Un espíritu es contigo. Vamos. Un espíritu es contigo. Una vez más, vamos. ¿Quién se une a ti, Señor? El que se une a ti, Un Señor. espíritu es contigo. Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo. En honor a ti. En honor a ti, mi Rey, soy uno contigo. Aleluya. Rindo Bendito. mi corona. Eres la persona
más importante para mí. Decilo, hijo, por favor. En honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Vamos, chica, vamos, chica. En honor Vamos, chica, tú a tienes que ti, explotar en esta mañana. rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti, En honor a ti, en honor a ti, rindo mi corona, rindo mi corona a la persona más importante, más importante, más importante, más importante. En honor a ti, mi vida, Señor, más importante. Todo es para ti, todo es para ti. Mi vida es para ti, mi vida es para ti. Decide, mi vida es para ti. Todo lo rindo, todo. Queremos dar fruto para nuestro Señor. Que cuando Él vea, nos vea llenos de fruto. Que agrade el corazón, que le alegre el corazón. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Buenos discípulos.